Hola gente, ¿qué tal? Yo soy Miguel Hernández, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de XP Tips. En este episodio vamos a hablar sobre qué son y para qué sirven los protectores del área activa. Igualmente les voy a enseñar cómo ponerlos en sus tabletas digitalizadoras. Las películas protectoras o protectores como este que tengo acá son una película semitransparente de un material muy resistente que nos sirve para proteger lo que es el área activa de nuestras tabletas, es decir, su área funcional, y pues nos sirve para protegerla de factores como el polvo, los rayones, también el sudor. Otra función muy importante que tienen estos protectores es que nos ayudan a conservar nuestras tabletas como si estuvieran siempre nuevas. Algo muy interesante de estos protectores de ExiPen es que vienen con una textura que simula el papel y es una textura muy sutil y que pues a la hora de trabajar en ella nos genera una sensación muy agradable. Algo muy importante que tenemos que saber de estos protectores es que en ningún momento vamos a perder ni sensibilidad ni tampoco vamos a perder precisión cuando estemos trabajando sobre ellos pues en nuestras tabletas digitalizadoras. A continuación les voy a explicar cómo se ponen estos protectores sobre el área activa de sus tabletas y se van a dar cuenta que realmente es algo muy sencillo de hacer. Les voy a enseñar entonces cómo ponemos el protector sobre nuestra área activa de nuestras tabletas digitalizadoras. En este caso pues tengo el AC86, que es un protector especialmente hecho para este modelo que tenemos acá, que es la Deco Pro M. Bueno, acá tenemos el protector. Ahí pueden ver lo que es la textura que les hablaba anteriormente y también pueden ver que ella en la parte superior pues tiene una cinta que es donde encontramos el adhesivo que nos va a permitir adherirla a nuestra tableta digitalizadora. Ahora lo que voy a hacer es retirar lo que es esta cinta protectora que tenemos acá, esta cinta blanca. Lentamente voy quitando entonces la cinta protectora, la quitamos toda. Y lo que hago entonces es ubicar muy bien el protector, ya pues teniendo la seguridad de que está completamente limpia. Lo que hago es primero ubicarla antes de poner la parte donde viene pues el adhesivo. Procuren que quede lo más ajustado posible. Una vez que ya tengan esto, sí pueden hacerle la presión muy suave en la parte superior para ya adherir completamente el protector a la tableta digitalizadora. Una pregunta que se hace muchas personas es por qué solamente el protector trae el adhesivo en la parte superior y no en toda la superficie. Esto tiene dos razones de ser. La primera es que es para que no sea tan difícil a la hora de que tengamos que cambiar ese protector, no se nos complique tanto. Y la segunda es porque si de pronto nosotros queremos calcar alguna imagen en nuestra tableta, simplemente levantamos un poco, metemos la imagen acá y ya lo que podemos hacer entonces es proceder a calcar sin ningún inconveniente. Ahora voy a hacer el mismo procedimiento, pero en este caso en mi Deco Mini 7W. Para esto pues primero debo asegurarme de que la superficie de mi tableta esté limpia y segundo pues de que voy a poner correctamente el protector, es decir, lo voy a poner con el adhesivo en la parte superior de mi tableta. Retiro entonces el protector del empaque y voy a proceder a quitar lo que es la cinta de protección del adhesivo. Ahora con mucho cuidado voy a poner el protector sobre la superficie, procurando de que todo el área activa pues quede completamente protegida. Y listo, una vez lo tengo ubicado, entonces lo que hago es que procedo a hacerle una suave presión en la parte donde tenemos el adhesivo y listo, ya tenemos nuestra tableta con nuestro protector. Y bueno, de esta manera pues ya tenemos nuestras tabletas protegidas y como pudieron ver pues es un método bastante sencillo, es muy fácil realmente ponerle el protector a sus tabletas de ExiPen. Esperamos entonces que este video sea de gran utilidad para todos ustedes. No olviden que si les gustó, darle like, suscribirse y por supuesto activar la campanita para que estén atentos de todo nuestro contenido. Y recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como @ExiPenColombia. Nos vemos entonces en un próximo episodio de XP Pen Tips.